Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria, y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Se crea el Ministerio de Educación. Se establece la Universidad Obrera Nacional. Se construye la Ciudad Universitaria en Tucumán. Se crean en Rosario las facultades de Humanidades, Ciencias de la Educación, Medicina, Ciencias Económicas y Matemáticas. Facultad de Ingeniería de San Juan. Ciencias de la Educación en San Luis. Universidad Nacional de La Plata. Ciudad Universitaria en Córdoba. Ciudad Universitaria en Mendoza. Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Se suprimen los aranceles universitarios. Se establecen becas para estudiantes de escasos recursos, no solo argentinos, sino también de cualquier parte del mundo, que vienen por miles a estudiar a nuestro país. Se reglamentan las Olimpiadas Universitarias. Se crean misiones monotécnicas para que los alumnos de zonas rurales aprendan artes y oficios como zapatería, carpintería, albañilería, herrería y mecánica. En el país funcionan 298 escuelas fábricas. En todo el territorio nacional se crean escuelas y hogares, escuelas granja, que intensifican la enseñanza agrícola ganadera. Se instalan comedores escolares gratuitos en los centros educativos.
se instaura la obligatoriedad escolar primaria entre los 6 y los 14 años. Se establece la enseñanza preescolar capacitando maestros especializados. Se habilitan 1064 jardines de infantes. Se organizan las colonias de vacaciones. Entre los años 1946 y 1955, la cantidad de alumnos se elevó a 2.870.000. La atención de adultos analfabetos y la capacitación preescolar de los jóvenes que nunca habían sido contemplados motiva la creación de escuelas nocturnas con secciones para la enseñanza primaria y enseñanza práctica de materias especiales. Para la solución del problema que plantea la educación de niños y adultos inválidos, enfermos y deficientes mentales o de los sentidos, se crean las escuelas de policlínicos y domiciliaria, ambas únicas en el mundo. Se quintuplica el presupuesto para la educación. Se duplica el sueldo de los maestros y se establece una bonificación para aquellos que van a enseñar a lugares alejados e inhóspitos. Se construyeron más escuelas que en todo el resto de la historia argentina, 8.000. En materia de salud, el pueblo estaba completamente desamparado. El paludismo diezmaba el norte del país. La lepra en el litoral era un problema grave. La sífilis configuraba un verdadero flagelo nacional. En 1946, el índice de mortalidad por tuberculosis era del 200 por 1000. Hasta 1946 no existía en la República Argentina un organismo estatal encargado de velar por la salud de su población. Ante la urgencia, se pone en funcionamiento el tren sanitario Eva Perón, que llega hasta los rincones más alejados del país, cumpliendo una triple misión: asistencial, sanitaria y social. El tren cuenta con usina, sala de cirugía, sala de odontología, de traumatología, de radiografías, laboratorio de análisis clínicos, un vagón farmacia que suministra en forma gratuita los medicamentos recetados y un microcine para los pacientes que esperan ser atendidos.